Hey, Jorge. ¿Cómo andas, viejo? Oye, estuve leyendo un texto estos días que me dejó pensando mucho, y quería comentártelo porque sé que tú tienes una forma de ver las cosas que es, bueno, diferente a la mía, y me interesa tu opinión. Es sobre el tema de la verdad. El texto arranca con una frase de Churchill que dice algo así como que los hombres tropiezan con la verdad de vez en cuando, pero la mayoría se levantan y siguen como si nada. Y luego usa la escena de la película Cuestión de Honor, ¿te acuerdas? La de Tom Cruise y Jack Nicholson, cuando Cruise le grita «Quiero la verdad», y Nicholson le responde «Tú no puedes manejar la verdad». Lo que plantea el autor es que hay una contradicción enorme en cómo vivimos. Por un lado, exigimos la verdad en casi todas las áreas de nuestra vida, la queremos de nuestros seres queridos, de los médicos, de los corredores de bolsa, de la justicia, de los profesores, de los anuncios, hasta de las señales de tráfico. Queremos que los aviones sean seguros y los pilotos sobrios. Es decir, en todo lo que afecta a nuestro dinero, relaciones, seguridad o salud, la verdad es no negociable. Pero, por otro lado, cuando se trata de moralidad o religión, ahí la cosa cambia radicalmente. De repente, muchos dicen que la verdad no existe, que todo es relativo, que es verdad para ti, pero no para mí. Como si en esas áreas fuera diferente. Y el autor argumenta que esto es una esquizofrenia cultural, una contradicción gigantesca. ¿Por qué esa doble vara de medir? ¿Por qué la verdad es absoluta e indispensable en un lado, y relativa y opcional en el otro? Él dice que, en el fondo, es porque no queremos ser responsables ante ningún estándar moral o doctrina religiosa. Nos gusta la verdad cuando nos ilumina, pero la odiamos cuando nos confronta. ¿Qué piensas de eso, tú que eres más escéptico, digamos? Interesante punto de partida, Gerardo. Y sí, conozco la escena, es icónica. Entiendo lo que dices de la contradicción aparente, y no me parece una idea descabellada que la gente pueda ser inconsistente. Somos humanos, ¿no? Pero creo que la analogía entre la verdad en un diagnóstico médico y la verdad en una creencia religiosa es un poco tramposa, o al menos no es tan directa como el autor lo presenta. Verás, cuando hablamos de un médico, un corredor de bolsa o un ingeniero, estamos en el terreno de lo empíricamente verificable, de lo que tiene consecuencias directas y tangibles que podemos observar y medir en el mundo físico. Si un médico te receta mal, hay un resultado físico. Si un avión se cae, hay escombros. Son cosas que podemos, en principio, comprobar con nuestros sentidos o con métodos científicos. Pero cuando pasamos a la moralidad o la religión, entramos en un terreno muy distinto. ¿Cómo verificas la verdad de una doctrina religiosa? ¿Cómo mides la verdad de un imperativo moral como no matarás? ¿De la misma manera que mides la gravedad o la eficacia de un medicamento? No creo que sea una simple cuestión de querer evitar la responsabilidad. Más bien, creo que es una cuestión de la naturaleza misma de lo que estamos buscando. La verdad en esos contextos puede ser algo mucho más personal, interpretativo, y menos universalmente demostrable. Además, dices que la gente rechaza la idea de que cualquier religión pueda ser verdadera. Yo no diría que la rechazo, simplemente no tengo la certeza. Soy agnóstico, como sabes. No afirmo que no haya una verdad religiosa, solo digo que no sé si se puede conocer, o al menos, no he visto la evidencia que me convenza de que una es la verdad absoluta para todos. Y ahí está la clave, la universalidad. Precisamente ahí quería llegar, Jorge. Tú dices que la naturaleza de la verdad en la moralidad o la religión es distinta y menos universalmente demostrable. Pero el texto argumenta que la verdad es, por definición, absoluta. Si algo es verdad para todos, en todo momento y lugar. No hay verdades relativas. La verdad es decir las cosas como son, es lo que se corresponde con su objeto. Si Jesús era inocente, como Pilato reconoció, eso era verdad, independientemente de lo que Pilato creyera o quisiera. Y aquí viene lo que el autor llama la táctica del correcaminos, que me parece muy potente. Mucha gente dice, no existe la verdad. O toda verdad es relativa. O no hay absolutos. Pero si te fijas bien, esas afirmaciones son autorrefutantes. Si dices no existe la verdad, ¿es esa afirmación verdadera? Si lo es, entonces sí existe al menos una verdad, lo que contradice tu propia premisa. Es como si alguien dijera no puedo pronunciar una palabra en español y lo dice en perfecto español. Se invalida a sí mismo. Lo mismo con toda verdad es relativa. ¿Es esa una verdad relativa? Si lo es, entonces no podemos confiar en ella como una afirmación universal, y si no es relativa, entonces hay al menos una verdad absoluta, lo que de nuevo contradice la premisa.
El autor dice que estas son afirmaciones que no pueden sostener su propio peso, como el coyote cuando se da cuenta de que no hay suelo bajo sus pies. Entonces, cuando dices que no sabes si la verdad religiosa se puede conocer o que es más personal, ¿no estás haciendo una afirmación sobre la verdad misma? ¿Cómo sabes con certeza que la verdad en esas áreas no puede ser conocida o que es inherentemente personal? ¿No es esa una afirmación que, si la aplicamos universalmente, también se vuelve autorrefutante? Entiendo la táctica del correcaminos y es ingeniosa, no te lo niego. Funciona muy bien para desenmascarar contradicciones lógicas en afirmaciones como no hay verdad o todo es relativo. Estoy de acuerdo en que esas frases, dichas de forma absoluta, son problemáticas. Si digo no existe la verdad, y esa afirmación es verdadera, entonces sí existe la verdad. Punto. Pero mi agnosticismo no es tan ingenuo como para caer en esas trampas. No digo no se puede conocer la verdad de forma absoluta y universal. Lo que digo es, yo, Jorge, no tengo conocimiento suficiente o evidencia convincente para afirmar que una verdad religiosa o moral es la verdad absoluta para todos. Es una declaración sobre mi estado de conocimiento, no una afirmación universal sobre la imposibilidad del conocimiento para toda la humanidad. No estoy diciendo nadie puede saber, estoy diciendo yo no sé, y hasta ahora, lo que he visto no me ha convencido. Además, incluso si aceptamos que hay verdades absolutas, el salto a que todas las verdades son absolutas, incluyendo las morales y religiosas, me parece enorme. La matemática es un sistema axiomático, sus verdades se derivan de definiciones y reglas internas. La moralidad y la religión operan en un nivel diferente, ¿no crees? Como demuestras que no robarás, es una verdad absoluta de la misma manera que demuestras que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. No creo que la lógica pura, por sí sola, pueda llevarnos a esas conclusiones en esos ámbitos. Y sobre lo de querer evitar responsabilidades, mira, es fácil decir que la gente se aferra al relativismo para justificar un comportamiento inmoral. Pero también se podría argumentar que la gente se aferra a verdades religiosas absolutas para justificar intolerancia, dogmatismo o incluso violencia. La historia está llena de ejemplos de ambos extremos. Así que no creo que la motivación sea tan simple como no quiero rendir cuentas. Puede ser una búsqueda genuina de entender un mundo complejo donde las respuestas no son tan claras como un diagnóstico médico. Es una buena distinción, Jorge, entre decir nadie puede saber y yo no sé. Pero el texto aborda precisamente el segundo tipo de agnóstico, al que llama el agnóstico ordinario. El autor cuenta una historia con un hombre llamado Don, que al principio se declara ateo, luego agnóstico, y cuando le preguntan si está absolutamente seguro de que no hay Dios, dice que no, que es posible. Y luego, cuando le preguntan si puede saber algo con seguridad, dice que no puede saber nada con seguridad. Ahí es donde el autor le aplica la táctica del correcaminos. ¿Cómo sabes con seguridad que no puedes saber nada con seguridad? Si lo sabes, entonces sabes algo con seguridad, lo que refuta tu afirmación. Ese es el punto, si tú afirmas que no puedes conocer la verdad sobre la religión o la moral, o que es inherentemente personal, ¿cómo haces esa afirmación? ¿Con qué base? No estás, de hecho, haciendo una afirmación de verdad sobre la imposibilidad de conocer esa verdad. Si dices yo no sé, ¿estás abierto a la posibilidad de saber? Porque el texto sugiere que la negación de la posibilidad de conocer la verdad a menudo no es intelectual, sino volitiva, no queremos ser confrontados por ella. Y sobre tu punto de la diferencia entre verdades matemáticas y morales religiosas, estoy de acuerdo en que el método de verificación no es idéntico. Pero eso no significa que unas sean absolutas y las otras no. La verdad no depende del método de verificación, sino de su correspondencia con la realidad. Si existe un estándar moral objetivo, por ejemplo, que el asesinato es intrínsecamente malo, entonces eso es una verdad, sea o no demostrable con una ecuación. El autor incluso argumenta que la conciencia humana universalmente reconoce ciertos principios morales básicos, lo que sugiere una base objetiva para la moralidad, no solo una convención social. Entonces, si dices yo no sé, ¿estarías dispuesto a examinar la evidencia? Porque el autor argumenta que la verdad es descubierta, no inventada, y existe independientemente de nuestro conocimiento o creencias. Si el mundo fuera plano y la gente creyera que es redondo, la verdad seguiría siendo que es plano. Nuestras creencias cambian, la verdad no. Si hay una verdad sobre la existencia de Dios o sobre un estándar moral, esa verdad permanece, creamos en ella o no. Vale, Gerardo, me gusta cómo el texto desglosa la postura agnóstica, y la historia de Don es un buen ejemplo. Y sí, si alguien dice no se puede saber nada con seguridad y lo dice con total seguridad, está en una contradicción evidente.
Pero yo no caigo ahí. Mi agnosticismo se inclina más hacia el agnóstico ordinario, que mencionas, pero con una salvedad importante. Yo sí creo que se pueden conocer muchas cosas con seguridad en la vida. Sé que 2 más 2 son 4, sé que la gravedad me mantiene pegado al suelo, sé que el fuego quema. Pero cuando se trata de la existencia de un ser divino o de la validez de una doctrina religiosa específica, mi posición es que, hasta ahora, la evidencia que se me ha presentado no es suficiente para que yo pueda decir, sé esto con seguridad. No estoy diciendo que no exista la verdad, ni que sea imposible conocerla para todos. Simplemente digo que, para mí, no se ha demostrado de manera concluyente. Cuando me preguntas si estoy dispuesto a examinar la evidencia, la respuesta es un rotundo sí. Siempre lo estoy. Pero, ¿qué tipo de evidencia? Aquí es donde creo que chocamos. Para mí, la evidencia de la existencia de Dios o de la veracidad de una religión no puede ser un simple argumento lógico, por muy pulcro que sea. Necesitaría algo más, algo que se sienta tan irrefutable como la evidencia que tengo para las leyes de la física, o al menos algo que no dependa tanto de la interpretación. Dices que la verdad no depende del método de verificación. Estoy de acuerdo, la verdad es lo que es. Pero nuestra capacidad para conocerla sí depende de los métodos que usamos. Y para las afirmaciones religiosas, los métodos son a menudo la fe, la revelación, la experiencia personal, o la interpretación de textos antiguos. Estos métodos, para mí, no tienen la misma fuerza probatoria que la observación empírica o la deducción lógica en otros campos. ¿Cómo distingues una verdad revelada de una ilusión o de un mero deseo? ¿Cómo sabes que tu interpretación es la correcta entre tantas otras? Y sobre la moralidad, la idea de una conciencia humana universal suena bien, pero ¿es realmente tan universal? Hay culturas donde lo que consideramos asesinato es un sacrificio ritual, o donde la poligamia es aceptada, o donde la mentira en ciertos contextos es vista como una virtud. Si hay un estándar moral objetivo, ¿por qué hay tanta diversidad en su aplicación y comprensión a lo largo de la historia y las culturas? ¿No sugiere esto que la moralidad, si bien tiene principios básicos, es también, en gran medida, una construcción cultural y social que evoluciona? Mira, Jorge, esa es una objeción común, y entiendo tu punto sobre la diferencia en los tipos de evidencia. Pero precisamente el texto aborda eso cuando habla de que la verdad es descubierta, no inventada. Las leyes de la física no son verdaderas porque las hayamos verificado empíricamente, son verdaderas porque son así, y la verificación empírica es nuestro método para descubrirlas. Del mismo modo, si hay verdades sobre Dios o la moralidad, existen independientemente de nuestra capacidad para medirlas con un microscopio. Cuando dices que necesitas algo tan irrefutable como la evidencia de las leyes de la física, estás aplicando un estándar de prueba muy específico que quizás no sea el adecuado para todas las categorías de verdad. No verificas el amor de tu pareja con el mismo método que verificas la ley de la gravedad, ¿verdad? Pero no por eso el amor es menos real o verdadero. La evidencia para la existencia de Dios, o para la veracidad de una religión, no pretende ser una demostración científica de laboratorio, sino una acumulación de argumentos filosóficos, históricos, experienciales y lógicos que apuntan a una conclusión racional. El autor, de hecho, se dedica a presentar esa evidencia en su libro. Y sobre la moralidad, la diversidad cultural en la aplicación de la moral no niega la existencia de un estándar objetivo. De hecho, el texto argumenta que la misma capacidad de reconocer que algo está mal en otra cultura, incluso si difiere de la nuestra, implica un estándar subyacente. Si todo fuera relativo, no podríamos juzgar nada. Pero tú mismo, estoy seguro, dirías que ciertas prácticas, como el sacrificio de niños o la tortura sin motivo, son intrínsecamente malas, independientemente de la cultura que las practique. ¿De dónde viene esa certeza si no hay un ancla moral más allá de la convención social? Si la moralidad fuera solo una construcción social, entonces Hitler, en su contexto, no habría estado mal según sus propias normas. ¿Realmente crees eso? La mayoría de nosotros no lo creemos, y esa repugnancia universal sugiere que hay algo más profundo. El texto dice que las ideas tienen consecuencias. Si enseñamos que no hay bien ni mal, nos sorprende que haya violencia o crueldad. C.S. Lewis, que también he citado, decía que si quitamos el órgano, no podemos esperar la función. Si enseñamos que no hay virtud, no podemos esperar virtud. Tu agnosticismo, si se extiende a la moral, no podría llevar a una parálisis moral, donde ninguna acción es intrínsecamente mejor que otra, y todo se reduce a la preferencia personal. Si yo no sé se convierte en nadie puede saber, las consecuencias pueden ser devastadoras. Gerardo, lo de la analogía con el amor de pareja es interesante, pero no es lo mismo. El amor es una experiencia subjetiva, una emoción,
un vínculo que no requiere una verdad universal en el mismo sentido que la existencia de Dios. Es verdad que yo amo a mi pareja, pero no es una verdad ontológica que deba ser aceptada por todos de la misma manera que la existencia de un creador. Y sobre el estándar de prueba, no estoy pidiendo un microscopio para Dios. Lo que digo es que si me pides que acepte una verdad absoluta, que tiene implicaciones tan profundas para mi vida y mi eternidad, la evidencia debe ser, si no científica, al menos tan robusta y convincente que me impulse a superar mi escepticismo natural. Los argumentos filosóficos o históricos, por muy elaborados que sean, a menudo dependen de presupuestos que yo no comparto, o de interpretaciones de eventos que pueden tener explicaciones alternativas. ¿Cómo sé que esa acumulación de argumentos no es simplemente un razonamiento circular que parte de la premisa de que Dios ya existe? En cuanto a la moralidad y la diversidad cultural, estoy de acuerdo en que la mayoría de nosotros condenaríamos el sacrificio de niños o la tortura. Pero ¿es eso una prueba de una verdad moral absoluta externa, o de una evolución de la empatía y la racionalidad humana que nos lleva a rechazar prácticas que causan sufrimiento? Es decir, ¿no podría ser la moralidad un producto de nuestra propia naturaleza social y racional, en lugar de una imposición externa? Los seres humanos hemos desarrollado la capacidad de razonar sobre las consecuencias de nuestras acciones y de sentir empatía, y eso nos lleva a establecer normas que promueven la coexistencia y el bienestar. No necesito un Dios para saber que torturar a un niño está mal, me basta con mi propia humanidad y mi capacidad de ponerme en el lugar del otro. Y sobre las consecuencias del no hay bien ni mal, tienes razón en que las ideas tienen consecuencias. Pero mi agnosticismo no implica que no haya bien ni mal. Implica que no sé si hay un bien y un mal absoluto, revelado por una entidad divina, que sea el mismo para todos en cada detalle. Eso no me impide tener un código moral personal muy fuerte, basado en la razón, la empatía y el deseo de una sociedad justa. De hecho, muchos ateos y agnósticos son personas profundamente morales. La moralidad no es exclusiva de la fe religiosa. Tu argumento parece asumir que sin un Dios o una religión, la moralidad se desintegra, y eso no es cierto. Creo que la moralidad puede tener raíces humanas muy profundas, sin necesidad de una fuente trascendente. Aquí hay un punto crucial que el texto subraya, Jorge. Tú dices que tu moralidad se basa en la razón, la empatía y el deseo de una sociedad justa. Y eso es admirable. Pero mi pregunta es, ¿por qué la razón, la empatía o la justicia son buenas o deseables en un sentido objetivo? Si no hay un estándar moral absoluto, ¿por qué la empatía es preferible a la crueldad? ¿Por qué la justicia es mejor que la tiranía? Si todo es relativo o una construcción humana, entonces la elección de la empatía sobre la crueldad es solo una preferencia personal o cultural, no una verdad moral universal. ¿No es eso precisamente lo que lleva a la idea de que es verdad para ti, pero no para mí? El texto argumenta que la misma capacidad de tener una conciencia o de sentir que algo debería ser de cierta manera, apunta a un estándar moral objetivo. Si la moralidad fuera solo una construcción social, entonces ¿por qué no podemos cambiarla arbitrariamente? ¿Por qué la mayoría de nosotros nos resistimos a la idea de que torturar niños podría ser moralmente aceptable si una sociedad decidiera que lo es? Esa resistencia no proviene solo de la empatía, sino de una convicción más profunda de que hay un deber ser que trasciende nuestras preferencias. Y sobre la evidencia para la existencia de Dios, no se trata de razonamiento circular. Se trata de examinar el universo y la experiencia humana y ver si una explicación teísta tiene más poder explicativo y coherencia que una explicación atea o agnóstica. Por ejemplo, la existencia del universo, su complejidad, el ajuste fino para la vida, la misma existencia de la conciencia y la moralidad en los seres humanos, son fenómenos que requieren una explicación. El texto sugiere que la existencia de un diseñador inteligente y moralmente perfecto es una explicación más coherente que el puro azar o la evolución ciega. Es una inferencia a la mejor explicación, no una mera fe ciega. Además, el texto enfatiza que la verdad no se ve afectada por la actitud de quien la profesa. Un arrogante no hace falsa la verdad que dice, y un humilde no hace verdadera la mentira que dice. De un mismo modo, el hecho de que algunos ateos o agnósticos sean profundamente morales no refuta la idea de que la moralidad tiene una fuente trascendente. Pueden estar viviendo de acuerdo con principios morales que, en última instancia, provienen de esa fuente, aunque ellos no la reconozcan o la nieguen. Es como si alguien usara la ley de la gravedad sin creer en ella. Funciona igual. Gerardo, ahí está el meollo de la cuestión para mí. Preguntas por qué la empatía o la justicia son buenas en un sentido objetivo. Y mi respuesta es que son buenas porque promueven la supervivencia, el florecimiento y el bienestar de los seres humanos y de la sociedad. La razón nos muestra que una sociedad justa y empática es más estable, menos violenta y más propicia para la felicidad de sus miembros. La crueldad y la tiranía, por el contrario,
llevan al sufrimiento, al caos y a la destrucción. No necesito un mandato divino para entender esa lógica básica. Es una verdad pragmática y evolutiva, si quieres llamarlo así, que surge de nuestra propia existencia como seres sociales. Dices que la resistencia a cambiar arbitrariamente la moralidad, como la condena a la tortura de niños, sugiere un deber ser trascendente. Pero, ¿no podría ser simplemente que hemos evolucionado como especie para tener una aversión profunda a tales actos, porque amenazan la cohesión social y la supervivencia de los más vulnerables? Esa aversión es tan fuerte que se siente como un absoluto, pero no necesariamente significa que provenga de una fuente externa. Es parte de nuestra programación biológica y social. No es una explicación más parsimoniosa que postular una entidad divina para explicar cada aspecto de nuestra moralidad. Sobre la evidencia para la existencia de Dios, dices que es una inferencia a la mejor explicación. Pero esa mejor explicación es muy discutible. La complejidad del universo, el ajuste fino, la conciencia, hay muchas explicaciones científicas y filosóficas que no requieren un diseñador. La ciencia avanza constantemente en la comprensión de cómo el universo pudo surgir sin intervención divina, cómo la vida y la conciencia evolucionaron. Postular a un diseñador inteligente para explicar lo que no entendemos, lo que se conoce como Dios de los huecos, es una falacia. Además, si todo necesita un diseñador, ¿quién diseñó al diseñador? Ese es un razonamiento que no resuelve el problema, solo lo traslada. Y respecto a que los ateos y agnósticos viven de principios morales que vienen de una fuente trascendente, aunque no la reconozcan, eso es una suposición muy grande, ¿no crees? Implica que la moralidad no puede existir de forma autónoma. Es como decir que la ley de la gravedad solo funciona porque Dios la creó, y si no crees en Dios, igual te afecta. Pero la ley de la gravedad es un hecho observable del universo, la moralidad, para mí, es una construcción humana para vivir en ese universo. No veo la necesidad de atribuir a Dios una fuente para algo que podemos explicar con nuestra propia razón y evolución. Estás presupuestando la existencia de esa fuente trascendente para explicar la moralidad, en lugar de demostrarla primero. A ver, Jorge, aquí estamos en un punto clave. Dices que la empatía y la justicia son buenas porque promueven la supervivencia y el bienestar. Pero si la supervivencia y el bienestar son los únicos criterios, entonces podríamos justificar actos terribles si se argumenta que, a largo plazo, benefician a la especie. Por ejemplo, el eugenismo, la eliminación de los débiles para fortalecer la raza, podría presentarse como algo que promueve la supervivencia de la especie. ¿Estarías de acuerdo con eso? No, claro que no. Hay algo en nosotros que se rebela contra esa lógica, porque sabemos que hay un valor inherente en cada individuo que va más allá de su utilidad para la supervivencia del grupo. Si la moralidad es solo una programación biológica y social, como dices, entonces no hay una base objetiva para condenar ninguna programación diferente. Si una sociedad se programa para la tiranía y la crueldad, ¿quién eres tú para decir que está mal si todo es relativo a la programación? No puedes tener un estándar para juzgar otras programaciones si no hay una verdad moral universal. Eso es un doble estándar. Te aferras a tus valores de empatía y justicia como si fueran universales, pero al mismo tiempo los reduces a meras construcciones biológicas o sociales, lo que les quita su autoridad universal. Y sobre la inferencia a la mejor explicación para Dios, no estoy postulando un Dios de los huecos. Estoy diciendo que la existencia de leyes universales, la complejidad y el orden del cosmos, la inteligencia y la conciencia, la existencia misma de la moralidad, son fenómenos que requieren una explicación fundamental. Decir que la ciencia lo explicará todo algún día es una fe en el futuro, no una explicación presente. Y la pregunta de quién diseñó al diseñador es un error de categoría. Si postulamos un ser fundamental que es la causa primera, la fuente de todo, por definición no necesita una causa externa. Es el punto de partida. Si todo necesitara una causa, tendríamos una regresión infinita, lo cual es lógicamente imposible. Debe haber un incausado. Además, el texto también aborda la idea de que todas las religiones son verdaderas o que todas enseñan lo mismo. Esto es un disparate. Si bien muchas religiones comparten algunos principios morales básicos, discrepan radicalmente en las grandes preguntas, la naturaleza de Dios, la naturaleza del ser humano, el pecado, la salvación, el cielo, el infierno, la creación. En todo lo fundamental. Por ejemplo, algunas creen en un Dios personal, otras en una fuerza panteísta. Algunas creen en la salvación por gracia, otras por obras. No pueden ser todas verdaderas, porque se contradicen directamente. Si A es verdad, entonces no A es falso. Es una cuestión de lógica básica.
Entonces, cuando dices que no hay necesidad de atribuir a Dios la fuente de la moralidad porque podemos explicarla con nuestra razón, no estás, de nuevo, presupuestando que la razón humana es la autoridad final y suficiente para establecer el bien y el mal universalmente? ¿Y qué pasa si la razón de otro llega a conclusiones diferentes? ¿Quién tiene la verdad? Si no hay un ancla fuera de la razón humana, entonces la moralidad se convierte en una batalla de voluntades y preferencias, no en una búsqueda de la verdad. Gerardo, tu ejemplo del eugenismo es un buen intento de reducción al absurdo, pero no funciona. La razón y la empatía nos llevan a rechazar el eugenismo precisamente porque reconocemos el valor intrínseco de cada individuo y el sufrimiento que tales prácticas causan. El bienestar de la especie no se logra a expensas de la dignidad humana individual. Es una cuestión de equilibrio y de reconocer la complejidad de lo que significa bienestar. No es solo supervivencia bruta, sino una vida digna para todos. Mi moralidad no es una tabla rasa donde todo vale si beneficia a la especie. Hay principios de dignidad y no maleficencia que se derivan de la misma razón y empatía. Y no estoy aplicando un doble estándar. No digo que mis valores sean universales porque provienen de una fuente trascendente. Digo que son universales en el sentido de que son racionalmente defendibles y empáticamente resonantes para la vasta mayoría de los seres humanos, porque promueven un modelo de sociedad que es inherentemente más deseable para la mayoría. Si una sociedad se programa para la tiranía, yo puedo decir que está mal porque va en contra de principios fundamentales de bienestar y dignidad que son emergentes de la condición humana, no de una fuente externa. No necesito un Dios para saber que la tiranía causa sufrimiento y es detrimental. Sobre el incausado y el Dios de los huecos. Si tu argumento para un ser incausado es que debe haber un punto de partida para evitar una regresión infinita, eso es un argumento lógico para la necesidad de una causa primera, no para la necesidad de que esa causa primera sea un Dios personal con atributos morales específicos. Podría ser una fuerza impersonal, un evento cuántico, o algo que ni siquiera podemos concebir. Estás dando un salto enorme de la necesidad lógica de una causa primera a la afirmación de que esa causa primera es tu Dios. Eso sí es una suposición injustificada. Y la ciencia no es una fe en el futuro, es una metodología que busca explicaciones naturales y verificables, y ha tenido un éxito asombroso en desentrañar misterios que antes se atribuían a lo divino. Y lo de todas las religiones son verdaderas es un hombre de paja. Yo no he dicho eso. De hecho, mi agnosticismo es precisamente porque veo las contradicciones entre ellas. Si las religiones se contradicen en puntos fundamentales, como bien señalas, entonces no pueden ser todas verdaderas. Ese es un argumento lógico impecable. Pero mi conclusión no es que una de ellas debe ser la verdadera. Mi conclusión es que, dadas las contradicciones y la falta de evidencia concluyente que las distinga de manera irrefutable, no puedo saber cuál, si alguna, es la verdadera, o si la verdad está contenida en alguna de ellas de forma parcial. Es decir, las contradicciones me llevan al agnosticismo, no a abrazar una en particular. Finalmente, cuando digo que la razón humana es suficiente, no estoy diciendo que sea la autoridad final, en un sentido que pueda imponerse a otros. Estoy diciendo que es la mejor herramienta que tenemos para navegar el mundo y establecer un marco moral. Si la razón de otro llega a conclusiones diferentes, entonces el debate debe ser sobre la validez de sus razones y las consecuencias de sus acciones, no sobre quién tiene la revelación correcta. La moralidad, sin un ancla divina, no se convierte en una batalla de voluntades. Se convierte en un diálogo continuo, basado en el razonamiento, la evidencia de las consecuencias y la búsqueda de un consenso que maximice el bienestar, con principios fundamentales que, aunque emergentes, son compartidos. Es una búsqueda de la verdad a través del consenso racional y empático, no una imposición dogmática. Es una postura interesante, Jorge, la de que la moralidad emerge de la condición humana y se basa en la razón y la empatía para el bienestar. Pero aquí veo una dificultad importante. Si el bienestar y la dignidad son principios emergentes y racionalmente defendibles, ¿por qué son obligatorios? ¿Por qué debo promover el bienestar o respetar la dignidad de los demás si no hay un imperativo moral objetivo que me lo exija? Si todo es producto de nuestra biología y sociedad, entonces un individuo que decide ir en contra de esos principios emergentes y actúa de forma egoísta o cruel, estaría haciendo algo mal en un sentido absoluto, o simplemente está operando bajo una programación diferente, menos óptima para el grupo, pero no intrínsecamente equivocada. El autor del texto argumentaría que esa sensación de deber y la convicción de que ciertas cosas son intrínsecamente malas, como la tortura, no pueden explicarse completamente por la evolución o la razón si no hay una base objetiva. La evolución puede explicar por qué tendemos a cooperar, pero no por qué debemos cooperar si no nos conviene individualmente. La razón puede calcular las consecuencias de la crueldad,
pero no puede decirnos por qué la crueldad es intrínsecamente mala si no hay un estándar moral superior a nuestra propia razón. Y sobre el incausado, tienes razón en que la lógica solo nos lleva a una causa primera, no necesariamente al Dios teísta. Pero la acumulación de evidencia, como la que presenta el texto y que luego se desarrolla, va más allá de la simple causa primera. Hablamos de un universo con leyes precisas, una complejidad que sugiere diseño, la existencia de la conciencia y la capacidad moral. Cuando unes todas esas piezas, la inferencia de que la causa primera es un ser inteligente, personal y moralmente perfecto, se vuelve mucho más fuerte que la de una fuerza impersonal o un evento cuántico sin más. Una fuerza impersonal no puede ser la fuente de la moralidad, por ejemplo. Y sobre tu agnosticismo frente a las contradicciones religiosas, es lógico decir que si se contradicen, no pueden ser todas verdaderas. Pero entonces, ¿no es igualmente lógico que alguna de ellas, o al menos partes de alguna de ellas, podría ser verdadera? Tu postura parece llevar a una suspensión de juicio indefinida. El texto argumentaría que no podemos permanecer en esa suspensión de juicio para siempre, especialmente en temas con consecuencias eternas. Si la verdad existe y puede ser conocida, ¿no tenemos la responsabilidad de buscarla activamente y evaluarla con seriedad, en lugar de quedarnos en el no sé? El autor, de hecho, te diría que el agnosticismo, especialmente cuando se niega a buscar evidencia o a comprometerse con la posibilidad de conocer, es también una forma de autoengaño o de rechazo volitivo a la verdad. El problema con el diálogo continuo basado en el razonamiento y el consenso como única base de la moralidad es que el consenso puede ser volátil y la razón de muchos puede llevar a la tiranía de la mayoría. Sin una verdad moral objetiva que ancle esos principios, ¿qué impide que el consenso cambie y justifique atrocidades si la mayoría lo decide? La historia nos ha mostrado que la razón y el consenso, sin un fundamento moral más profundo, pueden ser muy peligrosos. Gerardo, el deber de promover el bienestar o respetar la dignidad surge de la misma estructura de nuestra existencia social. Si no hay un imperativo moral objetivo externo, el deber se convierte en una obligación autoimpuesta por la razón y la empatía, porque entendemos que es el camino hacia una vida mejor para nosotros y para los demás. Un individuo que actúa de forma egoísta o cruel no está simplemente operando bajo una programación diferente, está actuando de una manera que es demostrablemente perjudicial para sí mismo y para la sociedad en la que vive. No necesito un Dios para ver las consecuencias negativas de la crueldad y el egoísmo. Dices que la evolución puede explicar la cooperación, pero no por qué debemos cooperar. Y yo te pregunto, ¿por qué debemos si hay un Dios? ¿Solo por miedo al castigo o por la promesa de recompensa? Si es así, ¿es eso una moralidad genuina o un mero cálculo egoísta? Para mí, el deber moral, el sentido de lo que es correcto, es más profundo cuando surge de una comprensión empática y racional del impacto de nuestras acciones, no de una obediencia impuesta. La razón no solo calcula consecuencias, también nos permite valorar la vida, la justicia y la libertad como bienes intrínsecos. Y sobre la causa primera, insisto en que sigues dando saltos. La existencia de leyes precisas y complejidad no prueba un diseñador inteligente, personal y moralmente perfecto. Podría ser un universo que simplemente es así, con sus leyes emergentes, o un multiverso donde el nuestro es solo uno de los que por azar permite la vida. La ciencia nos está dando cada vez más herramientas para entender cómo la complejidad puede surgir de la simplicidad sin necesidad de una mente. Y la moralidad, como he dicho, puede tener una raíz humana. No veo la necesidad de atribuir a la causa primera todos esos atributos específicos de tu Dios. Eso sigue siendo una inferencia con muchos eslabones débiles. En cuanto a mi agnosticismo frente a las religiones, no es una suspensión de juicio indefinida, por pereza o rechazo volitivo. Es una posición activa que dice, no tengo suficiente evidencia para elegir una de estas narrativas contradictorias como la verdad absoluta. Y sí, podría ser que alguna contenga la verdad, o partes de ella. Pero ¿cómo lo sé? ¿Por qué debería elegir la tuya sobre las otras 1000? Todas tienen textos, todas tienen argumentos filosóficos, todas tienen experiencias personales. Si todas se contradicen, y no hay una forma irrefutable de discernir cuál es la verdadera, entonces la posición más honesta intelectualmente es reconocer esa falta de conocimiento. No es autoengaño, es humildad epistémica. Y el problema con el consenso volátil y la tiranía de la mayoría es un riesgo, estoy de acuerdo. Pero la solución no es imponer una verdad absoluta revelada que, históricamente, también ha llevado a tiranías y atrocidades en nombre de esa verdad. Mi punto es que el diálogo, la razón crítica y la empatía son las mejores herramientas para construir una moralidad robusta, incluso si es imperfecta y siempre en evolución. Una moralidad que se somete a la razón y al debate es, a mi parecer, más fuerte y menos propensa a la tiranía que una que se basa en un dogma inmutable interpretado por unos pocos.
Una verdad impuesta desde arriba, sin posibilidad de cuestionamiento, es tan peligrosa, o más, que la falta de una verdad absoluta. Jorge, si la moralidad es una obligación autoimpuesta por la razón y la empatía, entonces no es realmente una obligación en un sentido universal. Es una elección personal o de grupo. Y si es una elección, entonces no hay nada intrínsecamente malo en elegir otra cosa, solo que sería menos óptima para el bienestar del grupo. Pero si un individuo o un grupo no valora el bienestar del otro, ¿qué obligación tienen de seguir esa autoimposición? Ahí es donde se rompe el deber. Si el valor de la vida, la justicia y la libertad son solo bienes intrínsecos que la razón nos permite valorar, ¿qué pasa si la razón de otro lo lleva a valorar la dominación o el poder como bienes intrínsecos? Sin un ancla objetiva, no hay forma de arbitrar entre esas razones. Y no, la moralidad genuina no surge solo por miedo al castigo o recompensa. Surge del reconocimiento de que hay un Creador bueno y justo, y que sus mandamientos son para nuestro bien, porque Él nos creó y sabe lo que es mejor para nosotros. Es una moralidad basada en el amor y la gratitud, no solo en el miedo. El texto argumentaría que la moralidad tiene su origen en el carácter de Dios mismo, que es la fuente última del bien. Si Dios es amor, entonces el amor es intrínsecamente bueno. Sobre la causa primera, tu argumento del multiverso o el universo que simplemente es así son hipótesis que carecen de evidencia y que, en muchos casos, solo posponen la pregunta del origen. Un multiverso requeriría un mecanismo para generarlo, y ese mecanismo necesitaría una explicación. Y decir que simplemente es así es, en esencia, renunciar a la explicación, lo cual no es una respuesta satisfactoria. El texto no está dando saltos, sino construyendo una inferencia a la mejor explicación basándose en la totalidad de la evidencia, la existencia del universo, su orden, la vida, la conciencia y la moralidad humana. Es una cosmovisión coherente que explica más fenómenos que la mera postulación de un incausado impersonal. Y tu agnosticismo, aunque lo llames humildad epistémica, el autor lo describiría como una forma de ceguera voluntaria. El texto usa la parábola del elefante y los ciegos, cada ciego toca una parte y cree que es una cuerda, una pared, una lanza. Pero el que cuenta la historia sabe que es un elefante. Tiene una perspectiva objetiva. Si el que cuenta la historia puede tener una perspectiva objetiva, ¿por qué no pueden los ciegos si se les da la vista? Del mismo modo, el hecho de que haya muchas religiones contradictorias no significa que la verdad no pueda ser conocida. Significa que muchas están equivocadas y una podría ser la verdadera. La dificultad no anula la posibilidad. Y si las consecuencias son eternas, esa humildad se vuelve un riesgo inaceptable. No es una cuestión de elegir la tuya, sino de examinar la evidencia de manera crítica y honesta, y el texto argumenta que la evidencia para la veracidad de la congregación cristiana es abrumadora. Finalmente, el diálogo y la razón crítica son valiosos, pero si no hay una verdad moral objetiva que los guíe, pueden degenerar. Si el consenso puede ser volátil, y si la razón puede justificar cualquier cosa, entonces necesitamos un fundamento más allá de lo humano. El texto no aboga por una verdad impuesta sin cuestionamiento, sino por una verdad que puede ser conocida y defendida racionalmente, y que nos da un ancla para la moralidad que no depende de la mayoría o de las preferencias cambiantes. Una verdad que, aunque revelada, es también accesible a la razón y a la evidencia. Esa es la diferencia fundamental. Gerardo, si la obligación es autoimpuesta, no es menos real o universal en sus efectos. La ley de la gravedad no es una obligación externa impuesta por un ser superior, es una ley inherente al universo. De la misma manera, las leyes morales que rigen la sociedad son inherentes a nuestra naturaleza social y racional. Un individuo que no valora el bienestar del otro es, en mi opinión, un individuo que no ha desarrollado plenamente su capacidad racional y empática, y es la sociedad la que tiene la responsabilidad de lidiar con las consecuencias de su comportamiento. No necesito un castigo divino para entender que sus acciones están mal. La razón de otro que valora la dominación es una razón que ha sido corrompida o mal dirigida, y la nuestra es la tarea de demostrarle por qué eso es perjudicial. Dices que la moralidad surge del carácter de Dios. Eso es una afirmación enorme que presupone la existencia de ese Dios y de ese carácter específico. ¿Y si Dios es la fuente del bien, es el bien bueno porque Dios lo manda, o Dios lo manda porque es bueno? Si es lo primero, entonces Dios podría mandar algo cruel y sería bueno solo porque Él lo dice. Si es lo segundo, entonces el bien es independiente de Dios, y por lo tanto, no necesitamos a Dios para definirlo. Esa es una dificultad fundamental para la moralidad basada en un mandato divino. Sobre el multiverso, no estoy diciendo que sea la explicación definitiva, sino que hay alternativas que no requieren una mente creadora.
Y la ciencia sigue investigando. Y sí, simplemente es así, es una renuncia a la explicación última, pero es una posición honesta si no tenemos la evidencia para ir más allá. Tu inferencia a la mejor explicación, para un Dios personal es una inferencia que muchos no encuentran convincente porque los eslabones que conectan la complejidad del universo con un ser personal, inteligente, moralmente perfecto son muy grandes y están sujetos a interpretación. Y sobre la parábola del elefante y los ciegos, esa parábola funciona precisamente porque hay un narrador que ve. Pero en nuestra realidad, cuando se trata de la verdad religiosa, nadie es ese narrador que ve. Todos somos los ciegos tocando diferentes partes. Si hubiera un narrador objetivo, una forma clara y universal de ver la verdad religiosa, entonces el agnosticismo no tendría sentido. Pero no la hay. Todas las religiones afirman ser ese narrador que ve, pero todas se contradicen. Mi humildad epistémica es reconocer que, como uno de los ciegos, no tengo la vista para discernir cuál es el elefante real. Y no es una ceguera voluntaria, es una honesta evaluación de la falta de evidencia concluyente. Decir que la evidencia para la congregación cristiana es abrumadora es precisamente lo que las otras religiones dicen de la suya. ¿Cómo dirimes entre ellas sin un sesgo? El riesgo de las consecuencias eternas es precisamente lo que se usa para presionar y justificar la fe sin evidencia. Si no hay una verdad objetiva para la que la evidencia sea abrumadora y universalmente accesible, ¿no es más justo y moral reconocer que no sabemos, en lugar de abrazar una creencia por miedo? La búsqueda de la verdad debe ser desinteresada, no motivada por el miedo a un castigo. Y el diálogo y la razón, sin un ancla divina, no tienen por qué degenerar. De hecho, la historia demuestra que la razón y la crítica han sido las herramientas más poderosas para avanzar en la moralidad y los derechos humanos, a menudo contra los dogmas religiosos. La verdad moral objetiva, si existe, creo que es más probable que sea descubierta a través de la razón y la experiencia humana compartida que a través de la revelación exclusiva de una sola tradición. Para mí, la honestidad intelectual y la búsqueda constante, aun sin respuestas definitivas, son más valiosas que la certeza dogmática. Jorge, tu argumento sobre la obligación autoimpuesta es donde veo una falla fundamental. Si la moralidad es solo una construcción humana, entonces no hay un deber real y universal. Es una preferencia. Y si es una preferencia, entonces la persona que decide ser egoísta no está haciendo nada malo en un sentido objetivo, solo algo que a ti no te gusta o que no es óptimo para tu visión de sociedad. Pero, ¿por qué tu visión es la correcta? ¿Quién establece ese óptimo? Si no hay un estándar externo, todo se reduce a una lucha de voluntades y preferencias, no a una búsqueda de la verdad. Ahí es donde la moralidad se desdibuja y se vuelve arbitraria. Y sobre el dilema del Eutifrón, el texto no cae en esa trampa. La bondad no es arbitraria para Dios. El bien es inherente a su carácter. Dios no manda algo porque sea bueno, ni es bueno porque lo manda. Él es el bien. Su naturaleza es la definición de lo bueno. Por lo tanto, sus mandamientos son un reflejo de su bondad intrínseca, que es absoluta e inmutable. Esto proporciona un ancla para la moralidad que no es arbitraria ni dependiente de la razón humana, que es falible y puede llevar a conclusiones diversas, como tú mismo has señalado. En cuanto a la causa primera y la inferencia a un Dios personal, no es un salto injustificado. Si el universo es producto de una causa impersonal, ¿cómo puede surgir la personalidad, la conciencia o la moralidad de algo impersonal? De la nada, nada viene. Si vemos efectos como la personalidad y la moralidad en el universo, la causa debe tener al menos esas propiedades, y en un grado mucho mayor. Un Dios personal, inteligente y moralmente perfecto es una explicación que da cuenta de la totalidad de la realidad de una manera coherente, algo que las hipótesis del multiverso o el simplemente es así no logran. No se trata solo de la complejidad, sino de la clase de complejidad. Y tu interpretación de la parábola del elefante es precisamente lo que el texto refuta. El que cuenta la historia sí existe, y es el autor del texto que te estoy presentando. Él, y otros, argumentan que sí hay una manera de ver la verdad religiosa, y es a través de la razón y la evidencia, no de la fe ciega o la imposición. La evidencia abrumadora para la congregación cristiana no es solo lo que dicen ellos, sino un conjunto de argumentos que se basan en la filosofía, la historia, la arqueología, la coherencia interna de las escrituras, y la experiencia transformadora de millones de personas. El autor argumenta que esta evidencia es superior a la de otras religiones porque no se contradice internamente, es históricamente verificable en muchos puntos y ofrece una cosmovisión coherente. Tu humildad epistémica se convierte en una excusa para no comprometerse con la evidencia, por miedo a lo que esa evidencia pueda revelar.
El riesgo de las consecuencias eternas no es una táctica de miedo, sino una advertencia honesta sobre la importancia de la verdad. Si existe una verdad sobre nuestra existencia y nuestro destino, ¿no es irresponsable ignorarla por una búsqueda que nunca llega a una conclusión? La razón y la crítica son valiosas, sí, pero deben llevar a alguna parte. Si siempre te quedas en el no sé, nunca actúas sobre la verdad, y las consecuencias de esa inacción pueden ser tan graves como las de una mala acción. La honestidad intelectual no es quedarse en la duda perpetua, sino seguir la evidencia a donde quiera que te lleve, incluso si te confronta. Y el texto sugiere que la evidencia apunta clara y coherentemente a una verdad específica, que es la de la congregación cristiana. Gerardo, esa es la diferencia clave entre nuestras posturas. Para ti, si la moralidad es una construcción humana, carece de un deber universal. Para mí, ese deber surge de nuestra interconexión y de la lógica de la supervivencia y el florecimiento. No es una mera preferencia si tiene consecuencias demostrables para el bienestar de todos. Y sí, si un individuo elige no valorar el bienestar del otro, la sociedad tiene el derecho y la obligación de intervenir, no porque un Dios lo diga, sino porque esa acción amenaza la cohesión y la supervivencia de la comunidad. No es arbitrario, es el resultado de un razonamiento colectivo y de una evolución social. Sobre el dilema de Leutifrón, tu respuesta de que Dios es el bien, es una afirmación dogmática que no resuelve el problema, sino que lo define por decreto. Es una afirmación que requiere fe, no una demostración racional. ¿Cómo sabes que Dios es el bien? ¿Cómo se verifica eso? Si no hay una base externa para esa bondad, entonces sigue siendo una definición circular. Para mí, el bien es demostrable a través de sus efectos en la realidad, no por una declaración sobre la naturaleza de un ser divino. Y en la causa primera, insisto, no has justificado el salto. Decir que de la nada, nada viene es una premisa que acepto. Pero si la causa primera debe tener al menos las propiedades de sus efectos, eso no necesariamente implica un ser personal o moralmente perfecto tal como lo entiendes. Podría implicar una conciencia cósmica, una inteligencia impersonal, o algo que trasciende nuestra comprensión de la personalidad. Estás proyectando atributos humanos a una causa primera de una manera que no está lógicamente garantizada por los efectos que observamos. Y la interpretación del elefante sigue siendo problemática. Dices que el autor es el que ve. Pero eso es precisamente lo que yo cuestiono. El autor tiene una perspectiva, una cosmovisión, y la defiende con sus argumentos. Pero otras personas, con otras cosmovisiones, también tienen sus autores y sus evidencias abrumadoras. ¿Cómo discernimos quién es el que ve de verdad? No hay un juez imparcial universalmente aceptado. Cuando dices que la evidencia para la congregación cristiana es superior porque no se contradice internamente, o es históricamente verificable, estás haciendo afirmaciones que son disputadas por otras tradiciones religiosas y por académicos seculares. Cada religión tiene sus propias defensas de coherencia y verificabilidad. Mi humildad epistémica no es una excusa, es un reconocimiento de que, ante la multiplicidad de afirmaciones y la falta de un criterio universalmente aceptado para dirimirlas, la certeza no está justificada. El riesgo de las consecuencias eternas sigue siendo un argumento que apela al miedo, sin importar cómo lo vistas. Y la irresponsabilidad de la inacción es solo irresponsabilidad si la verdad es tan clara y accesible como tú dices. Si no lo es, si la evidencia no es abrumadora e irrefutable para todos, entonces la verdadera irresponsabilidad sería abrazar una creencia sin convicción genuina. La honestidad intelectual me lleva a la búsqueda, sí, pero no a la aceptación de algo que no me convence plenamente. Y no, la evidencia no apunta clara y coherentemente a una verdad específica para todos. Si lo hiciera, no habría este debate, ni la vasta diversidad de creencias en el mundo. El hecho de que la gente llegue a conclusiones tan diferentes, incluso examinando la misma evidencia, es la prueba más fuerte de que la certeza que buscas no es tan universalmente accesible como afirmas.